Señales de guía. Pero, ¿cómo distinguir el bajío o la cascada que se aproxima de un giro normal en la corriente? Es posible orientarse en el mundo circundante con ayuda de señales completamente tangibles. El mundo nos las da constantemente. El tipo de señales más conocido y difundido son los agüeros. Existen malos y buenos agüeros. Si has visto un arco iris, es un buen agüero. Si un gato negro ha cruzado tu camino, espera alguna desgracia. Así estamos acostumbrados a creer. Los agüeros adoptados por todos iban formándose como resultado de observaciones reiteradas y comparaciones. Si el porcentaje de agüeros que coinciden con lo que predicen es lo suficientemente alto, se establece una regularidad que pasa a la disposición de la opinión pública, porque la gente se cuenta constantemente los fenómenos raros. Sin embargo, los augurios no se cumplen siempre, ni mucho menos. ¿Por qué sucede así? ¿Qué puede pasar si a uno se le olvidó cualquier cosa y tiene que volver? Él piensa, volver es una mala señal. Puede que el hombre de por sí no crea en los agüeros, pero a pesar de todo, el estereotipo público estable le hace sombra en su subconsciente. En sus pensamientos empieza a esperar cualquier disgusto. No, piensa el hombre, no voy a volver. Pero eso tampoco le sirve, pues la corriente, tranquila hasta ahora, está perturbada y el hombre, en cierto grado, ha perdido ya el equilibrio. La espera de una desgracia hace sus correcciones en los parámetros de la emisión mental, y el hombre se traslada a las líneas de la vida correspondientes a esos parámetros, donde obtiene lo que quiso evitar. Él mismo ha admitido esta posibilidad en su guión. Por esa razón, precisamente, se aumenta la probabilidad de que se cumpla el presagio. Como ves, un agüero convencional, por sí solo, no puede servir como ley ni siquiera como una regularidad. ¿Por qué un gato negro, precisamente, es un mal presagio para todos? ¿O a qué viene que un gato negro puede influir de alguna manera en nuestra vida? La influencia no la ejerce el agüero de por sí, sino tu actitud hacia todo tipo de presagios. Si eres supersticioso, los agüeros participarán en la formación de los acontecimientos de tu vida. Si no los crees, pero tienes ciertas dudas, la influencia de los agüeros se aflojará, aunque permanecerá. Si no crees y tampoco les prestas atención, los agüeros no influirán en tu vida de ningún modo. Todo es muy simple. Obtienes lo que admites en el guión de tu vida. El que considera a los agüeros como un prejuicio no tiene ningún indicio de su realización en la capa de su mundo. Los agüeros funcionan en las capas de mundos ajenos, porque esas personas encuentran para sí confirmaciones de los presagios, y nuestro incrédulo no. Si los agüeros, por sí solos, no influyen en los acontecimientos de la vida, ¿a qué señales de guía se refiere? El gato negro no puede ejercer influencia, pero puede servir de señal que alerte sobre un acontecimiento que tendrá lugar por el camino en la corriente de las variantes. La cuestión solo es, ¿qué tipo de señales consideraremos como de guía? Pues si nos proponemos como objetivo observarlo todo,
podemos encontrar un sinfín de señales en todo lo que suceda. Pero, ¿cómo interpretarlas? No vamos a ocuparnos de la interpretación. Es una labor ingrata, demasiado inseguro y confuso. Lo único que podemos hacer es tomar la señal en consideración, activar la vigilancia del celador y ser más cuidadosos. Las señales de guía son aquellas que indican un posible giro en la corriente de las variantes. En otras palabras, la señal indica la aproximación de un acontecimiento que trae consigo un cambio bastante significativo en la corriente de la vida mesurada. Si esperas cualquier viraje, por muy insignificante que sea, te puede aparecer una señal que lo advierta. Si se acerca un viraje inesperado, también puede parecer una señal característica. ¿Qué significa característico? El caso es que cuando la corriente de las variantes hace un viraje, te trasladas a otra línea de la vida. Recordemos que esa línea, en cuanto a calidad de vida, será más o menos homogénea. El flujo en la corriente de las variantes puede traspasar diferentes líneas de la vida, las cuales se distinguen entre sí por sus parámetros. Los cambios pueden ser muy insignificantes, sin embargo, la diferencia se percibe. Esta diferencia en calidad es precisamente lo que notas, consciente o inconscientemente. Parece que algo no fuera del todo igual que hace un minuto. De esta manera, las señales de guía aparecen solo cuando empieza la transición a las otras líneas de la vida. Puede que un fenómeno aislado no llame tu atención. Por ejemplo, ha graznado un cuervo, y eso no te ha alertado. No has percibido ninguna diferencia en calidad. Significa que estás todavía en la misma línea. Pero si has prestado atención a un fenómeno, has captado algo excepcional, impropio, puede que sea la señal. La señal se distingue de un hecho corriente en que indica siempre el comienzo del traslado hacia otra línea de la vida muy distinta. En alerta nos ponen, normalmente, los hechos ocurridos inmediatamente después del traslado a otra línea. Es porque las líneas se distinguen entre sí cualitativamente. Esas distinciones pueden tener diferente carácter y a veces no admitir una explicación clara, una sensación de que aquí hay algo que no cuadra. Cuando termina la transición, lo sentimos intuitivamente, notando a veces los cambios evidentes a modo de señales. Vemos como de reojo o sospechamos que en la corriente ha aparecido algo nuevo. Las señales sirven de indicadores, nos dicen, algo ha cambiado, algo está pasando. El hecho ocurrido en la línea actual de la vida, como regla general, no nos alerta, tiene la misma calidad que los otros hechos de esa línea. Aunque si uno ignora todo lo que pasa a su alrededor, no notará ni las señales evidentes. La transición a otra línea, considerablemente distinta, sucede normalmente por etapas, a través de las líneas intermedias. Las señales en esas líneas pueden aparecer como advertencias de diferentes grados de gravedad. Puede que el hombre ignore el primer aviso. La transición continúa, sigue el segundo aviso, luego el tercero, y después de todo, el hombre no se detiene. Sucede lo que ha debido de suceder en la línea final. Como habíamos dicho, es muy difícil interpretar inequívocamente las señales.
No podemos ni siquiera estar seguros de que el fenómeno que atrajo nuestra atención sea una señal. Solo podemos tomar en consideración que el mundo nos quiere informar de algo. Ante todo nos interesan los bajíos y rápidos que se aproximan. A veces nos gustaría recibir siquiera una insinuación de lo que debemos de esperar en el futuro. En la mayoría de los casos, podemos formular una pregunta para recibir respuesta bipolar, sí o no. Por ejemplo, ¿eso me saldrá bien o no? ¿Llegaré a tiempo o no? ¿Podré o no? ¿Bien o mal? ¿Peligroso o no? Etcétera. Cualquier interpretación de la señal debe ser reducida a una sola pregunta, a la que podemos contestar con un simple positivo o negativo. No hay que contar con más exactitud. Una señal lleva en sí una insinuación sobre la calidad del cambio venidero. Si la señal se asocia con sensaciones desagradables, inspira temores, desconfianza, asombros desagradables, preocupaciones, incomodidad, significa que está señalando un cambio negativo. Si las sensaciones son confusas, no tiene sentido interpretar la señal, pues la interpretación no será segura. En cualquier caso, no tienes que preocuparte mucho y dar importancia a la señal. Sin embargo, ya que le has prestado atención, tampoco hay que menospreciarla. Quizá te avise de que debes tener más cuidado. Ya deberías de cambiar tu comportamiento, ya detenerte a tiempo, ya elegir otra dirección para tu actividad. Las señales pueden asumir las formas más diversas. Solo tienes que distinguir su valor, negativo o positivo. Por ejemplo, tengo prisa, pero me obstaculiza el camino una anciana con un bastón y no hay manera de adelantarla. ¿Qué significará esta señal? Lo más probable es que llegaré tarde. Otro ejemplo, mi autobús, que normalmente va muy despacio, hoy por una razón desconocida, corre como un poseso. Por lo visto, en algo había rebasado los límites y ahora debo poner más cuidado. Otro ejemplo más. Un asunto no se deja vencer. Aparecen cada vez más obstáculos fastidiosos. Lo propuesto avanza a regañadientes. ¿Puede que haya elegido un camino sin salida? ¿A dónde no debería dirigirme en absoluto? El mayor mérito de las señales es que son capaces de arrancarte de soñar despierto y darte a entender que tal vez actúas en interés de un péndulo destructivo, en perjuicio tuyo. Muy a menudo el hombre comete errores fatales al estar hechizado por un péndulo y luego comprende que actúa sin darse cuenta de su comportamiento, que había perdido la vigilancia. En tales casos, será útil interpretar como advertencia hasta las señales más inofensivas. Sería muy conveniente andar precavido siempre y mantener la consciente y sobria forma de ver las cosas. Lo importante es que la precaución no se convierta en preocupación y recelo. Hay que cuidarse sin preocuparse. Al alquilarse, actuar de manera impecable. Por muy extraño que suene, las señales de guía más claras y exactas son frases que la gente deja escapar como por casualidad, espontáneamente, sin previa deliberación. Si alguien intenta imponerte su opinión conscientemente, puedes pasarla por alto. Pero si te hallan lanzando una frase recomendación espontánea de cómo habría que obrar, cómo actuar, tómala muy en serio.
Las frases espontáneas son aquellas que se pronuncian sin pensarlo en absoluto. Acuérdate qué ocurre cuando respondes a una réplica prácticamente enseguida, sin pensarlo. Parece que la respuesta existiera ya en alguna parte, en el fondo de tu conciencia, y se desprende de tus labios, evitando el aparato analítico de tu mente. De la misma manera, se lanzan frases distraídas cuando la mente está adormecida u ocupándose de otro asunto. Cuando la mente está adormilada, habla el alma. Precisamente ella es la que se conecta directamente al campo de la información. Por ejemplo, alguien te ha lanzado impensadamente: coge tu bufanda, te vas a resfriar. Lo más probable es que, si no le haces caso, te arrepentirás luego. Otro ejemplo: te preocupa un problema y alguien te lanza al paso una recomendación que para ti tiene poco significado. No te apresures a descartarla y presta oído. O hete aquí que estás muy seguro de tener razón en algo, pero alguien, entre otras cosas, sin querer, te demuestra que no es así. No seas testarudo y mira a tu alrededor. Tal vez estés dando manotazos en el agua. La incomodidad interior es también una señal muy clara, pero como norma general, no se le presta mucha atención. Si hay que tomar alguna decisión, nadie sabrá cómo hacerlo mejor que tu alma. A menudo es muy difícil comprender qué es exactamente lo que el alma nos sugiere. Sin embargo, como vimos más arriba, es posible determinar con bastante precisión si le gusta o no la decisión de la mente. He aquí que tienes que tomar alguna decisión. Detente y escucha el susurro de las estrellas de madrugada. Si tu mente había tomado ya una decisión y has tardado en acordarte del susurro, intenta reconstruir en tu memoria las sensaciones que has tenido a la hora de tomar esa decisión. Puedes definir esas sensaciones como: me siento bien, me siento mal. Si la decisión te ha dado de mala gana, si has experimentado una sensación opresiva, significa un malo definitivo. En tal caso, si es posible cambiar la decisión, cámbiala sin miedo. No es difícil determinar el estado de confort interior. Lo difícil es recordar. Tiempo que tienes que prestar oído a tus sensaciones, pues la mente es muy autoritaria y no está dispuesta a escuchar a nadie, salvo a sí misma. El alto estrépito del sentido común ahoga no solo el susurro de tu alma. La mente intenta siempre, de cualquier manera, argumentar y demostrar su razón. He aquí que estás ante una elección, sí o no. El alma intenta replicar tímidamente no. La mente se da cuenta que el alma le dice que no, pero finge no oír y argumenta convincentemente su sí, basándose en sus razonamientos sensatos. Después de leer esas líneas, guárdalas en una carpeta de tu memoria y la próxima vez que tomes una decisión, acuérdate de ellas. Te convencerás de que todo sucede exactamente del modo que acabamos de ver. Te propongo que memorices bien un algoritmo muy simple y seguro para determinar el no del alma. Sí para decir sí, tienes que convencerte y exhortarte. Significa que tu alma dice que no. Recuerda, cuando tu alma dice que sí, no tienes necesidad de estar convenciéndote. Más adelante aún volveremos a este algoritmo.
Es imprescindible que observes siempre qué señales te está dando el mundo circundante, pero tampoco hay que intentar ver señales en todo. Allí hay pájaros que vuelan en lo alto. ¿Por qué será? Pues porque no tienen miedo a las alturas. Por eso vuelan tan alto. Las señales solo hay que tenerlas en cuenta y recordar que cualquiera puede ser la señal de guía. En cuanto te olvides de eso, los péndulos te meterán inmediatamente en su puño y puedes convertirte en una víctima de las circunstancias. Sobre todo y con más escrúpulos, debes comprobar aquellos de tus deseos y actitudes que son capaces de cambiar radicalmente tu destino. Si tu deseo te causa cierta incomodidad interior y tienes posibilidad de renunciar a él, renuncia. Este deseo lo produce la mente, no el alma. Los deseos de la mente son impuestos siempre por los péndulos. Lo mismo en cuanto se refiere al modo de actuar. Si ignoras la incomodidad interior, en la mayoría de los casos puede que no suceda nada grave, pero habrá veces que te arrepentirás amargamente de haber ignorado las señales del alma. Por eso es mejor renunciar, en la medida de lo posible, a los deseos y actitudes que te causen incomodidad, dudas, temores y sentimiento de culpabilidad. Eso te facilitará mucho la vida y te quitará de encima un montón de problemas. No obstante, aquí existe un no. Si se ha formado un nudo de problemas como resultado de una actitud errónea, en tal situación no siempre es oportuno renunciar. En algunos casos tendrás que hacer cosas incómodas, como por ejemplo, no decir la verdad o ir al trabajo que odias. Sin embargo, cuando el nudo se deshace, puedes utilizar sin miedo el método de renuncia a los deseos y actitudes incómodas. Pues bien, eso es todo lo que se puede decir acerca de las señales de guía en lo que se refiere al modelo del Transurfing. Solo tú puedes notar e interpretar tus señales. No hay necesidad de enseñarte cómo se hace. Lo comprenderás todo tú mismo, si prestas atención a ti y al mundo que te rodea. Lo que no debes hacer es dar demasiada importancia a las señales insuficientemente claras y de este modo incluir las interpretaciones negativas en el guión de tu vida. Para no encallar y no caer en los rápidos, será suficiente no crear potenciales excesivos. Al no tener potenciales excesivos, puedes prescindir de las señales. A pesar de todo, no nos es dado comprender su significado con toda claridad. La única señal a la que tienes que prestar atención especial es el estado de tu confort interior a la hora de tomar decisiones. Realmente vale la pena escuchar el susurro de las estrellas de madrugada. Gracias por tu visita. No te pierdas del último episodio, Soltar la situación.